Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, muy buenos días. Continuamos con nuestro plan de lectura. Hoy haremos nuestra lectura número 210, en la cual estaremos leyendo los capítulos de Jueces 12, Hechos 16, Jeremías 25 y Marcos 11. Antes vamos a presentar nuestra lectura en una oración. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque cada día podemos venir ante tu presencia, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra entre nuestras manos. Gracias, Dios, porque la has dejado escrita para nosotros, porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos guía, tu palabra nos alumbra nuestros caminos, nos enseña quién eres tú, oh Dios. Tú estás revelado en la palabra, Jesucristo. Gracias porque por tu palabra nos das vida, porque por tu palabra nos santificas y nos transformas a tu misma imagen, por la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. A través de tu palabra, Señor, nos transformas, nos conformas a tu imagen, nos confrontas, nos muestras nuestro pecado, nos llevas al arrepentimiento por la pureza de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es pura, es limpia. Oh Señor, y nos podemos deleitar en ella, Señor. Oh Padre, que podamos hoy leer tu palabra, aprenderla y poderla vivir, Señor, obedecer tu palabra. Espíritu de Dios, cambia nuestros corazones de tal manera que tengamos corazones llenos de tus instrucciones, mi Dios, llenos de tu palabra, de tus maravillas, tus obras maravillosas. Señor, estén en nuestro pensamiento y en nuestra meditación todos los días. Señor, llena nuestros corazones con tu palabra para que podamos vivir como tú quieres que vivamos, en santidad, para la gloria de tu santo nombre. Bendice esta lectura en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos nuestra lectura en el capítulo de Jueces 12. La muerte de Jefté. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué cruzaste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Y Jefté respondió: yo y mi pueblo estábamos en gran contienda con los hijos de Amón, y cuando os llamé, no me librasteis de sus manos. Viendo pues que no me ibais a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los hijos de Amón. Y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy a pelear contra mí? Entonces Jefté reunió a los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Y los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos decían: sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán, del lado opuesto de Efraín. Y aconteció que cuando algunos de los fugitivos de Efraín decían: dejadme cruzar, los hombres de Galaad le decían: ¿eres efrateo? Y si él respondía no, entonces le decían: di pues la palabra Shibolet. Pero si él decía Sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente, entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén, y tuvo 30 hijos y 30 hijas. Y a estas las casó fuera de la familia, y trajo de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel Elón Zabulonita, y juzgó Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Entonces Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, juzgó Israel después de Elón, y tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Continuamos nuestra lectura en Hechos 16. Llegó también a Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie y suplicándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia y persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración, y nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo le decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, les echó en el calabozo interior y los aseguró los pies con el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su hogar les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a estos hombres. Y el carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que os suelte, así de que salid ahora e id en paz. Mas Pablo le dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos.
Y los oficiales informaron a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y le suplicaron, y después de sacarlos le rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Continuamos nuestra lectura, hermanos, en Jeremías 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor, y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no los escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo: volveos ahora cada cual por vuestro camino, y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras de dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Pero no habéis escuchado, declara el Señor. De modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, lo traeré contra esta tierra, y contra sus habitantes, y contra todas las naciones de alrededor, y los destruiré por completo, y los haré objeto de horror, de burla y de entera desolación, y haré cesar de ellos la voz del gozo, y la voz de alegría, y la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y a la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Pues también a ellos los haré esclavos de muchas naciones, y grandes reyes les pagarán conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales te envío. Y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellos. Entonces tomé la copa de la mano del Señor, e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales el Señor me envió. Y a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo, a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los filisteos, es decir, Ascalón, Gaza, Ecrón y el remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están más allá del mar, a Dedán, a Tema, a Buz, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes extranjeros que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, a los de cerca, a los de lejos, a unos con los otros, a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. El rey de Sesac beberá después de ellos. Y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: bebed y embriagaos, vomitad, caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo enviaré entre vosotros. Y sucederá que si se rehúsan a tomar de la copa de tu mano para beber, les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente vais a beber, porque he aquí que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre, y quedaréis vosotros sin castigo alguno. No quedaréis sin castigo. Porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos.
Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada. Rugirá fuertemente contra su rebaño, dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene pleito contra las naciones, entra en juicio contra toda carne. A los impíos los entrega a la espada, declara el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta de los confines de la tierra. Y los muertos por el Señor en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No los llorarán, no los recogerán ni los sepultarán, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Gemid, pastores, y clamad. Revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño, porque se han cumplido los días de vuestra matanza y de vuestra dispersión, y caerán como vaso precioso. No habrá huida para los pastores, ni escape para los mayorales del rebaño. Se oye el sonido del clamor de los pastores y el gemido de los mayorales del rebaño, porque el Señor está destruyendo sus pastos. Son silenciados los rebaños apacibles a causa de la ardiente ira del Señor. Ha dejado como león su guarida, porque su tierra se ha convertido en horror por el furor de la espada opresora y a causa de su ardiente ira. Continuamos nuestra lectura, hermanos, en el capítulo de Marcos 11. Cuando se acercaba a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Ir a la aldea de enfrente a vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, el cual nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Y estos fueron y encontraron el pollino atado junto a la puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Y ellos respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, otros tendían ramas que habían cortado de los campos, y los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén y llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, y siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con sus hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, no dudando en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, les será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones.
Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, respondedmela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres... Pero temían de la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Entonces Jesús dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por lo que hemos leído. Bendito Señor, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias porque eres Dios celoso, Señor. Has avisado a tu pueblo continuamente, Señor, a través de Jeremías, que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos, pero el pueblo persistía en hacer lo malo delante de ti, Señor. Así de que tu ira se desató contra ellos y profetizaste a través de Jeremías, hablaste, Señor, lo que habría de venir contra ellos, y traías juicio, traías a Nabucodonosor y su ejército para llevarlos cautivos, Señor, porque habían hecho lo malo delante de ti, Señor. Pero antes de hacerlo, tú les avisaste y les decías que te obedecieran, que vivieran conforme a tu voluntad para que pudieran habitar la tierra que les habías dado. Pero ellos no hacían caso, Señor. Ellos no hacían caso, Señor. Oh Padre, hemos leído también en Jueces cómo tu mismo pueblo se levantaban unos contra otros, Señor. Oh Señor, pueblo testarudo somos, Señor. Que muchas veces, olvidándonos de tu palabra, seguimos nuestro perverso corazón y creamos contiendas entre nosotros, Dios. Oh Padre Santo, ayúdanos a aprender de lo que hemos leído hoy para someternos a ti, Señor. Someter a ti todo nuestro corazón en arrepentimiento, Señor. Si hay algo en nosotros en contra de algún hermano, perdónanos y ayúdanos a perdonar. Como Jesús enseñaba a sus discípulos: cuando ores, perdona para que seáis perdonados. Señor, tú nos has mandado a amarte con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Tú nos hablas en el Evangelio, Señor, que nosotros somos incapaces de salvarnos. Somos pecadores y merecemos el infierno, pero nos has dado a Cristo, nuestro Señor, quien vivió una vida justa, vivió una vida santa en nuestro lugar, tomó nuestra maldad y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Oh Dios, tú nos hablas tu palabra continuamente, a que vivamos en santidad, que escuchemos tu palabra, que la obedezcamos, que te honremos en todos nuestros caminos, Dios. No permitas que nos desviemos tras de nuestro perverso corazón. Ayúdanos a morir a nuestra carnalidad, a nuestra pecaminosidad, a morir a este mundo pecaminoso, Señor, horrendo. Oh Señor, cada día hay más maldad en la tierra. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. No permitas que esta perversidad social que hay a nuestro alrededor contamine a tu pueblo. Ayúdanos a permanecer en ti, buscándote a ti, honrándote a ti, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra. Dios santo, justo, que te airas justamente contra la maldad de todos los impíos y los pecadores, Señor, porque los destruirás si no se arrepienten y creen en Cristo. Oh Santo Espíritu de Dios, que tu iglesia se entregue más
al Padre y al Hijo, que tu iglesia se entregue más a ti, oh Dios, en obediencia a tu palabra. Oramos para que tu iglesia se santifique más, ore más, medite más en tu palabra y sea transformada conforme a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos, Dios, a predicar el Evangelio y abre los oídos, abre los ojos de los que están ahí fuera, Señor, que han de ser salvos, para que reconozcan tu voz y te sigan y sean salvos y vivan en Cristo Jesús para la eternidad, para la gloria de tu santo nombre. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por continuar con nuestras lecturas. Nos vemos mañana.